El sol de abril se alzaba majestuoso sobre la hacienda San Miguel, una propiedad que había pertenecido a la familia Mendoza por más de 100 años. Los jardines estaban adornados con flores de cempasúchil y rosas blancas, creando un ambiente mágico para la boda más esperada del año en Guadalajara. Isabela Mendoza, de 25 años, se contemplaba en el espejo de caoba de su habitación, el mismo donde su abuela se había preparado para su propia boda décadas atrás. El vestido de novia, una obra maestra de seda francesa y encaje de Chantilly, había sido confeccionado por los mejores diseñadores de México, pero lo que más conmovía a Isabela era el velo que ahora llevaba, el mismo que había usado su abuela Elena, una mujer extraordinaria, que había construido un imperio textil desde la nada y que había sido la inspiración de toda su vida. «Estás absolutamente radiante, prima», le dijo Sofía, su mejor amiga desde la infancia, mientras ajustaba los últimos detalles del vestido. «Diego va a quedarse sin aliento cuando te vea caminar por ese pasillo». Isabela sonrió, aunque una extraña sensación de inquietud la acompañaba desde que se había despertado. Después de 2 años de un noviazgo que había sido como un cuento de hadas, finalmente se casaría con Diego Ramírez, el hombre que había conquistado su corazón con su sonrisa perfecta, sus palabras dulces y su aparente devoción hacia ella. Diego había llegado a su vida como un rayo de sol en un momento difícil. Isabela acababa de terminar su maestría en administración de empresas y luchaba por encontrar su lugar en el mundo de los negocios familiares. Él era todo lo que había soñado, guapo, inteligente, carismático y aparentemente tan enamorado de ella como ella de él. La ceremonia comenzó puntualmente a las 5 de la tarde. El altar había sido decorado con miles de flores blancas, y más de 200 invitados llenaban las elegantes sillas doradas dispuestas en el jardín principal. Diego esperaba en el altar, impecablemente vestido con un traje negro de diseñador, su cabello perfectamente peinado hacia atrás, y esa sonrisa que había enamorado a Isabela desde el primer día. Cuando Isabela apareció en el umbral del jardín, del brazo de su padre, don Carlos Mendoza, un murmullo de admiración recorrió a todos los presentes. Era una novia verdaderamente radiante, con su porte elegante y su belleza natural realzada por el vestido de ensueño. Su padre, un hombre serio y respetado en los círculos empresariales de Guadalajara, tenía lágrimas en los ojos al caminar junto a su única hija hacia el altar. Los votos fueron hermosos y emotivos. Diego habló con voz temblorosa sobre el amor eterno, sobre construir un futuro juntos y sobre cómo Isabela había transformado su vida por completo. Isabela, por su parte, prometió amar y respetar a Diego en las buenas y en las malas, sin saber que estas palabras pronto serían puestas a prueba de la manera más cruel. Las lágrimas de felicidad corrieron por las mejillas de ambos mientras intercambiaban anillos, y el «sí, acepto» resonó en el jardín como una promesa que Isabela creía eterna. El sacerdote los declaró marido y mujer, y cuando Diego la besó, Isabela sintió que tocaba el cielo. La recepción estaba en su punto más alto, cuando el mundo de Isabela se desmoronó. El salón principal de la hacienda había sido transformado en un palacio de ensueño, con candelabros de cristal, arreglos florales exquisitos y una pista de baile donde las parejas giraban al ritmo de la música en vivo, interpretada por una orquesta de 12 músicos. Isabela se había cambiado por un vestido de fiesta más cómodo, de color champán con detalles dorados, perfecto para bailar toda la noche. Había estado saludando a los invitados y recibiendo felicitaciones cuando se dio cuenta de que no había visto a Diego en los últimos 20 minutos. Decidió buscarlo para el baile tradicional que habían ensayado durante semanas. Lo encontró en el estudio de la casa, una habitación revestida de madera donde su difunta abuela había manejado sus negocios. Diego estaba de espaldas a la puerta, hablando por teléfono con una voz tensa que Isabela nunca había escuchado antes. «Sí, ya está hecho», escuchó que decía Diego con un tono frío y calculador. «Me casé con ella hace 2 horas. Ahora la herencia es oficialmente mía». Isabela sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta, su corazón latiendo tan fuerte que temía que Diego pudiera escucharlo. «No me importa lo que sienta por ella», continuó Diego con una crueldad que heló la sangre de Isabela. «Esto siempre fue por el dinero, desde el primer día que la conocí.
La vieja estaba muy enferma. Era obvio que dejaría todo a la nieta favorita. Casarme con Isabela era la única manera de acceder a los millones de la fortuna de los Mendoza. Las palabras golpearon a Isabela como puñaladas en el pecho. Sus piernas temblaron violentamente y tuvo que apoyarse en la pared para no caer al suelo. El hombre con quien acababa de casarse, el hombre que le había prometido amor eterno apenas unas horas antes, solo la había usado como un medio para enriquecerse. ¿Cuánto tiempo debo mantener esta farsa?, escuchó que preguntaba Diego, porque actuar como el esposo enamorado está empezando a cansarme. Isabela no pudo escuchar más. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, se alejó del estudio sin hacer ruido, caminando como una sonámbula por los pasillos de la casa que había conocido desde niña. Tenía que pensar, tenía que decidir qué hacer con esta información devastadora. Isabela regresó a la fiesta con una sonrisa que le dolía mantener. Su entrenamiento en los círculos sociales de alta sociedad le sirvió para ocultar su dolor. Nadie notó que algo había cambiado. Todos estaban demasiado ocupados celebrando, bailando y disfrutando de la comida y bebida que había costado una fortuna. Cuando Diego se acercó para el baile tradicional, ella actuó como si nada hubiera pasado, aunque cada fibra de su ser gritaba de dolor y traición. ¿Dónde estabas, mi amor?, le preguntó Diego con esa sonrisa que ahora le parecía la máscara más falsa del mundo. Retocándome el maquillaje, mintió Isabela, sorprendida por lo natural que sonaba su voz. Las novias tenemos que mantenernos perfectas toda la noche. ¿Y tú? Atendiendo unas llamadas urgentes de trabajo. Ya sabes cómo es el mundo de los negocios. No descansa ni en las bodas. Isabela asintió, pero por dentro su corazón se desgarraba pedazo por pedazo. Bailaron su primera canción como esposos, una balada romántica que habían elegido juntos meses atrás, mientras ella trataba de procesar la magnitud de la traición. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales? Mientras giraban en la pista de baile, Isabela comenzó a recordar momentos que ahora tomaban un significado completamente diferente. Las preguntas aparentemente inocentes de Diego sobre la herencia familiar, su interés repentino por los negocios de su abuela, la manera en que había insistido en casarse rápidamente después de la muerte de Elena Mendoza. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada. Isabela mantuvo su compostura, sonrió para las fotos, cortó el pastel con Diego y agradeció a cada uno de los invitados por acompañarlos en su día especial. Pero todo se sentía como una obra de teatro macabra, donde ella era la única que no había leído el guión. Cuando los últimos invitados se fueron y los empleados comenzaron a limpiar, Diego e Isabela se dirigieron a la suite nupcial que había sido preparada especialmente para ellos. La habitación estaba decorada con pétalos de rosa, velas aromáticas y champán francés enfriándose en una cubeta de plata. Diego actuaba como el esposo amoroso y apasionado, pero Isabela solo podía pensar en sus palabras. Esto siempre fue por el dinero. Cada beso se sentía como una mentira, cada caricia como una manipulación calculada. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Miraba el techo de la habitación que había sido diseñada para ser el comienzo de su vida matrimonial, mientras Diego dormía plácidamente a su lado, probablemente soñando con toda la riqueza que ahora creía tener al alcance de sus manos. Pero Isabela no era una víctima indefensa. Era una mujer educada, inteligente y con recursos, y no iba a permitir que Diego se saliera con la suya tan fácilmente. Al día siguiente, mientras Diego salía temprano para atender asuntos urgentes de trabajo, Isabela puso en marcha su plan. Su primer paso fue visitar a su tía Carmen, la hermana menor de su difunta abuela Elena, quien conocía todos los secretos y detalles de la familia Mendoza. Carmen vivía en una elegante casa en el centro histórico de Guadalajara, rodeada de libros, arte y los recuerdos de una vida dedicada a la educación y la cultura. Era una mujer de 70 años, perspicaz y directa, que había sido como una segunda madre para Isabela después de la muerte de su abuela. Tía, necesito saber exactamente qué dejó la abuela Elena en su testamento, le dijo Isabela sin rodeos, sentándose en el sofá de terciopelo verde que recordaba de su infancia. Carmen la miró con sorpresa y cierta preocupación. ¿Por qué preguntas eso ahora, mija? Acabas de casarte ayer. Pensé que ya conocías todos los detalles. Solo quiero estar completamente segura de todo. Ha habido algunas conversaciones
y quiero entender perfectamente cuál es mi situación. La tía Carmen suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esta conversación desde hace tiempo. Tu abuela Elena era una mujer extraordinariamente inteligente. Isabela construyó su fortuna desde la nada, pero también entendía perfectamente la naturaleza humana. ¿Qué quieres decir? Ella dejó todo a tu nombre. La hacienda San Miguel, las 3 propiedades en el centro de la ciudad, las 2 fábricas textiles y las cuentas bancarias que suman más de 50 millones de pesos. Pero hay una cláusula especial que probablemente no recordabas. Isabela sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué cláusula? Si te casas, la mitad de toda la herencia pasa automáticamente a tu esposo. Tu abuela pensó que sería una manera de asegurar que tu futuro marido tuviera incentivos económicos para cuidarte y protegerte, pero también incluyó una cláusula de protección. ¿Qué tipo de protección? Carmen se levantó y sacó un sobre sellado de su escritorio. Si alguna vez se pudiera demostrar que tu matrimonio fue contraído bajo engaño, fraude o con propósitos exclusivamente económicos, el testamento puede ser anulado completamente y la herencia permanece íntegramente en tus manos. Isabela sintió que se le helaba la sangre. Diego no solo conocía la existencia de la herencia, sino que sabía exactamente cómo acceder a ella, y aparentemente había planeado todo desde el principio. Tía, preguntó Isabela con voz temblorosa, ¿crees que la abuela sospechaba que algo así podría pasar? Carmen asintió tristemente. Tu abuela era una mujer muy sabia, Isabela. Había visto muchas fortunas familiares destruidas por matrimonios convenencieros. Por eso incluyó todas estas protecciones. Esperaba que nunca fueran necesarias, pero quería asegurar que si algún día llegabas a necesitarlas, estuvieran ahí. Durante los siguientes días, Isabela actuó como la esposa perfecta mientras desarrollaba su estrategia en secreto. Cada mañana desayunaba con Diego, le preguntaba sobre sus planes del día, y lo despedía con un beso que le costaba cada vez más esfuerzo dar. Su primer movimiento fue contratar a Rodrigo Silva, uno de los detectives privados más respetados de Guadalajara. Silva era un ex policía judicial con 20 años de experiencia en casos de fraude y investigación financiera. Isabela lo contactó a través de un amigo abogado y se reunió con él en un café discreto del centro de la ciudad. Señora Ramírez, le dijo Silva después de escuchar su historia, lo que me está pidiendo es completamente factible. Si hay algo que ocultar en el pasado de su esposo, lo encontraremos. Necesito saber todo, le dijo Isabela con determinación. Su historial financiero, sus relaciones anteriores, sus verdaderos antecedentes, todo. Silva se puso a trabajar inmediatamente. Utilizó sus contactos en instituciones financieras, registros civiles y redes sociales para crear un perfil completo de Diego Ramírez. Lo que descubrió superó las peores expectativas de Isabela. Diego había tenido 5 novias anteriores en los últimos 10 años, todas mujeres adineradas de diferentes ciudades de México. Con cada una había seguido el mismo patrón: cortejo intensivo, promesas de amor eterno, y luego una separación abrupta justo antes de que la relación se volviera demasiado seria o legal. Pero eso no era todo. Silva también descubrió que Diego tenía deudas masivas de juego, tanto en casinos legales como en juegos clandestinos. Debía más de 2 millones de pesos a prestamistas privados, algunos de los cuales tenían reputaciones muy peligrosas. Señora Ramírez, le dijo Silva durante su segunda reunión, su esposo no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Diego Morales Vázquez, y ha estado usando identidades falsas para acercarse a mujeres ricas durante años. Isabela se sintió físicamente enferma, pero también tremendamente furiosa. Diego había planeado todo desde el principio. Cada sonrisa, cada beso, cada «te amo» había sido una mentira calculada para robarle no solo su dinero, sino también su corazón y su confianza. ¿Hay más?, preguntó Isabela, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Sí, respondió Silva gravemente. Hemos descubierto que Diego había estado investigando a su familia durante al menos 6 meses antes de conocerla. Tiene documentos detallados sobre la herencia de su abuela, los activos familiares y hasta fotografías de usted que obtuvo de redes sociales. Isabela cerró los ojos tratando de procesar la magnitud de la traición. No había sido una víctima casual.
Había sido un objetivo cuidadosamente seleccionado y estudiado. Pero Isabela no era una víctima indefensa. Era una mujer inteligente con recursos y determinación, y ahora tenía un plan. El siguiente paso de Isabela fue reunirse con el licenciado Martínez, el abogado de la familia Mendoza que había manejado todos los asuntos legales de su abuela durante más de 20 años. Martínez era un hombre mayor, respetado en toda la ciudad, con una reputación impecable y una mente legal brillante. «Señora Isabela», le dijo Martínez después de escuchar toda la historia, su abuela era una mujer extraordinariamente previsora. La cláusula de protección que incluyó en el testamento puede ser invocada, pero necesitamos evidencia sólida e irrefutable. ¿Qué tipo de evidencia? Pruebas documentales del fraude, testimonios de testigos confiables, evidencia de que el matrimonio fue contraído exclusivamente por motivos económicos. Básicamente, necesitamos construir un caso legal que demuestre que Diego la engañó desde el principio. Isabela le entregó a Martínez toda la información que había recopilado Silva. El abogado revisó los documentos cuidadosamente, tomando notas y haciendo preguntas específicas. «Esto es un buen comienzo», dijo finalmente, «pero necesitamos más. Necesitamos que Diego se incrimine a sí mismo, preferiblemente frente a testigos. ¿Qué sugiere? Que lo haga confesar, que lo ponga en una situación donde él mismo admita sus verdaderas intenciones». Isabela sabía que esto sería peligroso, pero también sabía que era la única manera de obtener la justicia que merecía. Comenzó a desarrollar un plan que no solo le daría las pruebas que necesitaba, sino que también expondría públicamente las acciones de Diego. Mientras tanto, Diego actuaba cada vez más confiado y descuidado. Había comenzado a sugerir mejoras costosas para la hacienda. Había mencionado la posibilidad de comprar propiedades adicionales y hasta había hablado de invertir en un negocio con algunos socios suyos. «Mi amor», le dijo Diego una noche durante una cena íntima, «he estado pensando que deberíamos diversificar nuestras inversiones. Tengo unos amigos que están desarrollando un proyecto muy prometedor en la costa». «¿Qué tipo de proyecto?», preguntó Isabela, mientras secretamente grababa la conversación con un dispositivo que Silva le había proporcionado. «Un complejo turístico de lujo en Cancún. Con tu herencia, podríamos ser los socios principales. Los retornos serían astronómicos». Isabela fingió interés y entusiasmo. «Dime más sobre este proyecto, mi amor. Suena fascinante». Diego comenzó a explicar el plan con lujo de detalles, sin saber que cada palabra estaba siendo grabada y documentada. Habló sobre sus socios, sobre las ganancias proyectadas y sobre cómo usarían el dinero de la herencia para financiar todo el proyecto. «¿Cuánto dinero necesitarían?», preguntó Isabela inocentemente. «Unos 20 millones de pesos para empezar, pero no te preocupes, mi amor. Yo me encargo de todos los detalles financieros. Tú solo tienes que firmar los documentos». Isabela sonrió y asintió, pero por dentro estaba furiosa. Diego no solo planeaba robar su herencia, sino que quería que ella firmara documentos que probablemente la dejarían sin nada. Esa noche, Isabela llamó a Silva y le entregó la grabación. «Perfecto», dijo el detective. «Ahora tenemos evidencia de que está tratando de manipularla para que firme documentos financieros. Esto, combinado con todo lo demás, debería ser suficiente». Pero Isabela quería más que solo recuperar su herencia. Quería que Diego enfrentara las consecuencias de sus acciones públicamente. Isabela decidió jugar el mismo juego que Diego, pero con una diferencia crucial. Ella lo haría mejor. Comenzó a actuar como si estuviera completamente enamorada de él y ansiosa por invertir su herencia en todos sus brillantes proyectos de negocio. «Diego, mi amor», le dijo una mañana mientras desayunaban en la terraza que daba a los jardines de la hacienda. «Estuve pensando toda la noche en lo que me dijiste sobre el complejo turístico. Creo que deberíamos hacerlo». Los ojos de Diego brillaron con una avaricia que Isabela ahora podía ver claramente. «¿En serio, mi vida? Sabía que entenderías lo lucrativo que podría ser. Pero antes», continuó Isabela cuidadosamente, «necesito que me muestres todos los documentos, los planes arquitectónicos, los estudios de factibilidad, todo. Quiero estar completamente segura de que es una buena inversión». Diego aceptó inmediatamente, sin sospechar que Isabela estaba documentando todo para sus abogados. Cada documento, cada conversación,
Cada plan que Diego compartía era fotografiado, copiado y enviado directamente a Silva y Martínez. Durante las siguientes semanas, Isabela también investigó a los supuestos socios de Diego. Utilizó sus contactos en el mundo empresarial de Guadalajara para hacer algunas preguntas discretas. Lo que descubrió no la sorprendió. Carlos Mendoza, sin relación con su familia, y Miguel Herrera eran conocidos estafadores con antecedentes penales por fraude, lavado de dinero y esquemas Ponzi. ¿Cómo conociste a Carlos y Miguel?, le preguntó Isabela a Diego una noche, mientras fingía estar fascinada por sus historias de negocios. Los conocí en un casino hace algunos años, respondió Diego sin pensar. Son muy inteligentes para los negocios. Saben cómo hacer que el dinero trabaje para uno. Isabela asintió, pero internamente estaba tomando notas mentales. Un casino. Eso explicaba las deudas de juego de Diego y cómo había conocido a otros estafadores. Me encantaría conocerlos, dijo Isabela. Si vamos a hacer negocios juntos, debería conocer a nuestros socios. Diego pareció dudar por un momento, pero luego sonrió. Por supuesto, mi amor. Organizaré una cena para que los conozcas. Isabela sonrió de vuelta, pero su mente ya estaba planeando cómo usar esa cena para obtener más evidencia. La cena que Diego organizó fue exactamente lo que Isabela había esperado. Se llevó a cabo en uno de los restaurantes más exclusivos de Guadalajara, un lugar donde las conversaciones privadas eran comunes y donde Isabela sabía que podrían hablar sin ser interrumpidos. Isabela llegó vestida elegantemente pero de manera conservadora, proyectando la imagen de una mujer rica pero ingenua. Llevaba un dispositivo de grabación oculto que Silva había instalado en su bolso y había memorizado una lista de preguntas que parecerían inocentes, pero que podrían provocar confesiones incriminatorias. Carlos Mendoza y Miguel Herrera eran exactamente lo que Isabela había imaginado: hombres de mediana edad, vestidos con trajes costosos pero de mal gusto, con la confianza arrogante de quienes habían engañado a muchas personas y creían que podían continuar haciéndolo indefinidamente. Señora Ramírez, le dijo Carlos con una sonrisa oleosa, su esposo nos ha contado mucho sobre usted. Es increíble que una mujer tan joven y hermosa tenga tanto éxito en los negocios. Bueno, respondió Isabela con una sonrisa modesta, en realidad fue una herencia de mi abuela. Ella fue quien construyó toda la fortuna familiar. Yo solo tuve la suerte de heredarla. Su abuela debía ser una mujer muy inteligente, añadió Miguel, pero estoy seguro de que usted también tiene un gran instinto para los negocios. Por eso Diego nos dijo que estaría interesada en nuestro proyecto. Durante la cena, Isabela hizo exactamente lo que había planeado. Se comportó como una mujer rica pero financieramente ingenua, ansiosa por invertir pero dependiente de la sabiduría de Diego y sus socios para las decisiones importantes. Debo admitir, dijo Isabela riéndose, que no entiendo mucho de inversiones complejas. Siempre he dependido de los consejos de hombres más experimentados. Los tres hombres intercambiaron miradas que claramente decían, esto va a ser más fácil de lo que pensábamos. No se preocupe, señora, le dijo Carlos. Nosotros nos encargamos de todos los detalles técnicos. Usted solo necesita proporcionar el capital inicial. ¿Cuánto sería exactamente?, preguntó Isabela. Bueno, respondió Miguel. Para comenzar, necesitaríamos unos 25 millones de pesos. Pero no se preocupe, Diego ya nos explicó que su herencia es mucho más que eso. Isabela fingió sorpresa. ¿Diego les contó sobre mi herencia? Por supuesto, dijo Carlos casualmente. Necesitábamos saber que tenía los recursos para este tipo de inversión. Diego nos dijo que heredó más de 50 millones de pesos, además de las propiedades. Es increíble lo bien que planificó todo su matrimonio, añadió Miguel, claramente sin pensar en lo que estaba diciendo. Diego se tensó visiblemente, pero Carlos continuó. Sí, nos contó cómo investigó a su familia durante meses antes de conocerla. Realmente hizo su tarea. Isabela mantuvo su sonrisa, pero internamente estaba triunfante. Estos hombres estaban confesando todo frente a ella, sin saber que cada palabra estaba siendo grabada. ¿Investigó a mi familia?, preguntó Isabela con fingida curiosidad. Bueno, dijo Diego rápidamente, tratando de controlar el daño. Solo quería asegurarme de que fuéramos compatibles financieramente. Es muy inteligente, añadió Carlos. Conocer la situación financiera de una mujer antes de casarse es esencial.
especialmente cuando hay tanto dinero involucrado. Exactamente, dijo Miguel. Es increíble lo ingenuas que pueden ser las mujeres ricas. Piensan que el amor conquista todo, pero al final, todo se reduce al dinero. Isabela asintió como si estuviera de acuerdo, pero cada palabra era como una daga en su corazón. Estos hombres no solo la veían como una víctima, sino que se burlaban abiertamente de ella. La cena continuó con más revelaciones. Los tres hombres, confiados por el vino y la aparente ingenuidad de Isabela, hablaron sobre otros proyectos similares, mencionaron otras mujeres a las que habían estafado, y hasta bromearon sobre lo fácil que era manipular a las mujeres ricas y solitarias. Cuando la cena terminó, Isabela tenía más de 2 horas de grabaciones incriminatorias, pero más importante aún, tenía la determinación férrea de asegurar que estos hombres pagaran por sus crímenes. Con las grabaciones de la cena como evidencia central, Isabela y su equipo legal comenzaron a construir un caso sólido. Silva había continuado su investigación y había descubierto más detalles perturbadores sobre el pasado de Diego. Señora Ramírez, le dijo Silva durante una reunión en su oficina, hemos encontrado evidencia de que Diego ha estado usando múltiples identidades durante los últimos 10 años. Tiene al menos 3 pasaportes diferentes, varias licencias de conducir y ha usado diferentes nombres en diferentes ciudades. Isabela revisó los documentos que Silva había recopilado. Había fotografías de Diego con diferentes mujeres en diferentes ciudades, siempre en eventos sociales exclusivos, siempre actuando como el novio perfecto. ¿Has podido contactar a alguna de estas mujeres?, preguntó Isabela. Sí, respondió Silva. Hemos hablado con 3 de ellas. Todas tienen historias similares a la suya. Diego las cortejó intensamente, fingió estar enamorado, y luego desapareció con cantidades significativas de dinero. Isabela se sintió enferma al pensar en todas las mujeres que habían sido victimizadas por Diego, pero también se sintió más determinada que nunca a detenerlo. ¿Estarían dispuestas a testificar?, preguntó. 2 de ellas sí, respondió Silva. Una de ellas, Mercedes López de Ciudad de México, perdió casi $1 millón en un esquema de inversión falso. La otra, Patricia Ruiz de Monterrey, fue convencida de vender sus propiedades para financiar un negocio que nunca existió. Isabela decidió contactar personalmente a estas mujeres. Necesitaba escuchar sus historias directamente, y más importante, necesitaba que supieran que no estaban solas. Su primera llamada fue a Mercedes López. Mercedes era una mujer de 35 años que había heredado una fortuna considerable de su familia. Su historia con Diego era desgarradoramente similar a la de Isabela. Él me hizo creer que éramos almas gemelas, le dijo Mercedes durante una videollamada. Conocía exactamente qué decir, cómo actuar, cuándo aparecer en mi vida. Pensé que había encontrado al amor de mi vida. ¿Cómo te convenció de darle dinero?, preguntó Isabela. Gradualmente, respondió Mercedes. Primero fueron pequeñas cantidades para emergencias. Luego me convenció de que invirtiera en un negocio que él estaba desarrollando. Al final, había perdido casi todo lo que tenía. La segunda llamada fue a Patricia Ruiz, una empresaria de Monterrey que había construido su propia fortuna en el negocio de bienes raíces. Su historia era igualmente desgarradora. Diego me convenció de que el mercado inmobiliario estaba por colapsar, le dijo Patricia. Me dijo que si vendía mis propiedades rápidamente, podríamos invertir el dinero en un negocio internacional que él estaba desarrollando con socios europeos. ¿Y vendiste las propiedades?, preguntó Isabela. Todas, respondió Patricia con amargura. Propiedades que había tardado 15 años en adquirir. Y por supuesto, el negocio internacional nunca existió. Después de estas conversaciones, Isabela tuvo una idea. Si Diego había victimizado a tantas mujeres, tal vez era hora de que todas se unieran para obtener justicia. Mientras Isabela profundizaba en su investigación, hizo un descubrimiento que cambió completamente la naturaleza de su caso. Entre los documentos que Silva había obtenido sobre Diego, encontró algo que la dejó completamente estupefacta. Certificados de matrimonio. No 1, sino 3 certificados de matrimonio diferentes. Todos válidos. Todos con la firma de Diego, pero con nombres y fechas diferentes. Diego no solo la había engañado a ella, había cometido bigamia múltiple. Esto cambia todo,
le dijo el licenciado Martínez cuando Isabela le mostró los documentos. Ya no estamos hablando solo de fraude matrimonial, estamos hablando de múltiples delitos federales. Isabela se sintió mareada al procesar la información. Según los documentos, Diego se había casado con Mercedes López en Ciudad de México, usando el nombre de Diego Morales, 2 meses antes de conocer a Isabela. También se había casado con Patricia Ruiz en Monterrey, usando el nombre de Diego Vázquez, apenas 6 meses después de su boda con Isabela. ¿Cómo es posible que haya hecho esto?, preguntó Isabela. Documentos falsos, identidades múltiples y un sistema de registro civil que no está completamente conectado entre estados, explicó Martínez. Es complejo pero no imposible para alguien con los contactos adecuados. Isabela inmediatamente contactó a Mercedes y Patricia para informarles sobre el descubrimiento. Las 3 mujeres decidieron reunirse en persona en Guadalajara para desarrollar una estrategia conjunta. Mercedes llegó primero, un martes por la tarde. Era una mujer elegante, inteligente, con una tristeza profunda en los ojos que Isabela reconoció inmediatamente. Se reunieron en un café discreto en el centro de la ciudad. No puedo creer que nos haya hecho esto a todas, dijo Mercedes, revisando los documentos que Isabela había preparado. Pensé que yo era especial, que realmente me amaba. Todas pensamos lo mismo, respondió Isabela. Ese era su poder, hacernos sentir únicas mientras seguía exactamente el mismo guión con cada una. Patricia llegó al día siguiente. Era una mujer de 40 años, directa y práctica, con la determinación de alguien que había construido su éxito desde cero y no estaba dispuesta a ser derrotada por ningún estafador. Ese hijo de perra me costó 15 años de trabajo, dijo Patricia sin rodeos cuando se reunieron las 3. Pero ahora que sabemos la verdad, podemos destruirlo. Las 3 mujeres pasaron horas compartiendo sus historias, comparando las tácticas que Diego había usado con cada una y documentando todas las similitudes y diferencias en sus experiencias. Lo que emergió fue el perfil de un depredador sofisticado que había perfeccionado su método a lo largo de años. Él estudió a cada una de nosotras durante meses antes de hacer contacto, observó Mercedes. Sabía exactamente cuáles eran nuestras vulnerabilidades emocionales y siempre tenía una emergencia financiera justo en el momento adecuado, añadió Patricia. Una oportunidad de inversión que no podía esperar, un problema familiar que requería dinero inmediato. Isabela se dio cuenta de que ella había sido diferente. Con ella, Diego había optado por el matrimonio directo, porque la herencia era demasiado grande y demasiado bien protegida legalmente para ser robada de otra manera. Soy la única que se casó legalmente con él, dijo Isabela. Los otros matrimonios fueron ceremonias falsas con documentos falsos, lo que significa que técnicamente tú eres la única esposa legal, observó Patricia. Pero también significa que él intentó cometer bigamia real contigo, añadió Mercedes. Las 3 mujeres decidieron que era hora de pasar a la acción, pero su plan sería más ambicioso que simplemente exponer a Diego. Querían asegurar que nunca más pudiera lastimar a otra mujer. Isabela, Mercedes y Patricia formaron una alianza que decidieron llamar las 3 Mosqueteras, un nombre que les pareció apropiado considerando que estaban unidas contra un enemigo común. Cada una aportaba habilidades y recursos únicos a la causa. Isabela tenía los recursos financieros y las conexiones sociales en Guadalajara. Mercedes tenía contactos en el mundo de los medios de comunicación en Ciudad de México, habiendo trabajado como periodista antes de heredar su fortuna. Patricia tenía experiencia en investigación legal y financiera debido a su carrera en bienes raíces. Necesitamos un plan que no solo exponga a Diego, sino que también asegure que enfrente consecuencias legales reales, dijo Patricia durante una de sus reuniones secretas en la Hacienda San Miguel. Y queremos que el público sepa lo que hizo, añadió Mercedes, que otras mujeres puedan reconocer las señales y protegerse. Isabela había estado pensando en esto durante días. Tengo una idea, pero es arriesgada. Quiero organizar una fiesta aquí en la Hacienda, una gran fiesta social con todos los empresarios y personalidades más importantes de Guadalajara. ¿Y?, preguntó Patricia. Durante la fiesta, voy a conseguir que Diego confiese todo frente a testigos. Pero no solo sobre mí, sobre todas nosotras. Mercedes se mostró intrigada. ¿Cómo planeas hacer eso?,
Voy a hacerle creer que estoy completamente bajo su control, que estoy lista para firmar documentos que le den acceso completo a mi herencia. Cuando esté confiado y relajado, ustedes aparecerán. Patricia frunció el ceño. Es peligroso. Si sospecha algo, no sospechará, interrumpió Isabela. He estado actuando como la esposa perfecta durante semanas. Él cree que me tiene completamente engañada. Las tres mujeres pasaron los siguientes días desarrollando cada detalle del plan. Mercedes contactaría discretamente a periodistas de confianza para asegurar que la historia fuera cubierta apropiadamente. Patricia trabajaría con los abogados para asegurar que toda la evidencia fuera documentada legalmente. Isabela se encargaría de la logística de la fiesta y de mantener a Diego desprevenido. ¿Qué pasa si él trata de huir cuando nos vea?, preguntó Mercedes. No podrá, respondió Isabela. Voy a asegurarme de que esté rodeado de testigos importantes. Su arrogancia no le permitirá admitir debilidad frente a la alta sociedad de Guadalajara. También decidieron contactar a un quinto elemento, Rosa Martínez, una abogada especializada en delitos contra las mujeres que Mercedes había conocido durante su trabajo periodístico. Rosa aceptó representar a las tres mujeres pro bono, considerando el caso como una oportunidad de sentar precedentes legales importantes. Lo que este hombre hizo no es solo fraude individual, les explicó Rosa durante una reunión. Es un patrón sistemático de abuso que afecta la seguridad económica y emocional de las mujeres. Si podemos exponerlo adecuadamente, podemos ayudar a cambiar cómo el sistema legal maneja estos casos. El plan estaba tomando forma, pero Isabela sabía que la parte más difícil sería mantener su actuación frente a Diego. Cada día que pasaba, cada beso falso, cada te amo mentiroso, se volvía más difícil de soportar. Isabela comenzó a planear la que sería la fiesta más importante de su vida. Oficialmente, sería una celebración tardía de su luna de miel, ya que habían estado demasiado ocupados con los negocios, para celebrar apropiadamente después de la boda. En realidad, sería el escenario para la caída de Diego. Envió invitaciones a más de 150 personas, empresarios prominentes, políticos locales, jueces, abogados respetados y varios periodistas de la alta sociedad. También invitó discretamente a algunos contactos de Mercedes en los medios de comunicación nacional. Querida, le dijo Diego cuando vio la lista de invitados, ¿no crees que es demasiado extravagante? Apenas llevamos casados un mes. Quiero que toda la ciudad sepa lo feliz que soy, respondió Isabela con una sonrisa que le dolía mantener. Quiero que todos vean qué esposo tan maravilloso tengo. Diego sonrió con satisfacción. Su ego no le permitía objetar una fiesta donde sería el centro de atención junto a su rica esposa. Mientras tanto, Mercedes y Patricia habían llegado a Guadalajara y se alojaban en hoteles diferentes bajo nombres falsos. Se reunían secretamente con Isabela en lugares discretos para afinar los detalles de su plan. ¿Estás segura de que podrás mantener la actuación?, le preguntó Mercedes durante una de estas reuniones. Una vez que empiece, no podremos parar. Estoy lista, respondió Isabela con determinación. He estado actuando durante semanas. Una noche más no me matará. Patricia había estado trabajando con Rosa Martínez para asegurar que todo fuera documentado legalmente. Tendremos notarios presentes, grabaciones de audio y video, y testigos de primera calidad. Cuando esto termine, Diego no tendrá manera de escapar de las consecuencias legales. El día antes de la fiesta, Isabela tuvo una conversación final con Diego que casi la hace perder la compostura. Estaban cenando solos en la terraza, cuando él sacó unos documentos de su portafolio. Mi amor, le dijo Diego con esa sonrisa que una vez la había enamorado, he estado trabajando con mis abogados en los papeles para la inversión del complejo turístico. Solo necesito tu firma en algunos documentos. Isabela revisó los papeles, aunque ya sabía lo que encontraría. Eran documentos que esencialmente le darían a Diego control total sobre todas sus cuentas bancarias y propiedades. ¿No deberían revisarlos mis propios abogados?, preguntó Isabela, fingiendo inocencia. No es necesario, mi vida, respondió Diego rápidamente. Mis abogados ya se encargaron de todo. Solo son formalidades. Por supuesto, dijo Isabela, pero podríamos firmarlo mañana después de la fiesta. Quiero que nuestra primera gran decisión financiera como pareja sea celebrada apropiadamente. Diego aceptó, claramente ansioso pero dispuesto a esperar un día más por la fortuna que creía tener al alcance de sus manos.
Esa noche, Isabela durmió muy poco. Al día siguiente, su vida cambiaría para siempre, de una manera u otra. La noche de la fiesta, la hacienda San Miguel estaba transformada en un palacio de cuento de hadas. Luces doradas iluminaban los jardines, una orquesta de 12 músicos tocaba en la terraza principal, y mesas elegantemente decoradas se extendían por todo el patio central. Los camareros circulaban con champán francés y canapés gourmet. Isabela se había vestido con un vestido de noche color azul marino, que realzaba su elegancia natural. Llevaba las joyas de su abuela, incluyendo los aretes de diamantes que Elena Mendoza había usado en su propia boda. Se sentía como si su abuela estuviera allí con ella, dándole fortaleza para lo que estaba por venir. Diego estaba en su elemento, saludando a invitados importantes y actuando como el esposo perfecto. Vestía un smoking negro impecable y tenía esa sonrisa confiada de alguien que cree que ha ganado el juego más importante de su vida. Los invitados llegaron puntualmente. Isabela reconoció a varios jueces importantes, al alcalde de Guadalajara, a los principales empresarios de la ciudad y a varios periodistas prominentes. Mercedes había hecho su trabajo. Había al menos 6 reporteros de medios nacionales, mezclados discretamente entre los invitados. La fiesta transcurrió perfectamente durante las primeras 2 horas. Isabela actuó como la anfitriona perfecta, charlando con invitados, asegurándose de que todos tuvieran comida y bebida, y presentando orgullosamente a Diego como su maravilloso esposo. A las 10 de la noche, Isabela decidió que era hora de poner su plan en acción. Se acercó a Diego, que estaba charlando con un grupo de empresarios importantes cerca de la pista de baile. «Diego, mi amor», le dijo en voz suficientemente alta para que varios invitados pudieran escuchar. «Estaba pensando en lo que hablamos anoche sobre la inversión del complejo turístico. ¿Podrías contarles a nuestros amigos sobre tu brillante plan?» Diego, embriagado tanto por el alcohol como por el éxito social de la noche, comenzó a hablar con entusiasmo. Describió el proyecto del resort, mencionó a sus socios, y sin darse cuenta, comenzó a revelar detalles sobre cómo había planeado usar la herencia de Isabela. «Verán», dijo Diego, dirigiéndose al grupo de empresarios que lo escuchaba con interés. «El secreto del éxito en los negocios es encontrar las oportunidades correctas y los socios correctos. Mi esposa aquí tiene recursos extraordinarios, y yo tengo la experiencia para hacerlos crecer». Uno de los empresarios, don Alberto Sánchez, un hombre mayor muy respetado en la ciudad, preguntó: «¿Y cómo conoció exactamente a su esposa, joven Diego?» Diego sonrió con arrogancia. «Bueno, digamos que hice mi investigación. Cuando uno está en el mundo de los negocios serios, es importante conocer el valor real de una sociedad antes de comprometerse». Isabela sintió una punzada de dolor al escuchar estas palabras, pero mantuvo su sonrisa. Era hora de dar la señal. Se dirigió discretamente hacia las puertas del jardín y levantó brevemente su mano derecha, la señal acordada con Mercedes y Patricia. En ese momento, Mercedes entró por la puerta principal del salón. Vestía un elegante vestido rojo y caminaba con la confianza de una mujer que había venido a reclamar justicia. Los invitados cercanos a la puerta se voltearon para mirarla, murmurando entre ellos sobre quién podría ser esta mujer elegante que llegaba tan tarde. Mercedes caminó directamente hacia donde estaba Diego, abriéndose paso entre los invitados. Cuando estaba a unos metros de él, gritó con voz clara y fuerte: «Diego Morales, ¿qué haces aquí? Pensé que habías desaparecido para siempre». El silencio cayó sobre la fiesta como una manta pesada. La orquesta dejó de tocar, las conversaciones se detuvieron, y todos los ojos se dirigieron hacia Mercedes y Diego. Diego palideció visiblemente al ver a Mercedes. Su mano tembló tanto que derramó parte de su copa de champán sobre su smoking. «Mercedes», tartamudeó Diego. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí?», gritó Mercedes, asegurándose de que su voz llegara a todos los rincones del salón. «Soy tu esposa. Nos casamos hace un año en Ciudad de México. Tengo el certificado de matrimonio para probarlo». Los murmullos entre los invitados se volvieron más intensos. Isabela fingió shock y confusión, llevándose dramáticamente una mano al pecho. «¿De qué está hablando esta mujer?», preguntó Isabela con voz temblorosa, actuando su papel perfectamente. «Diego, ¿quién es esta señora?».
Antes de que Diego pudiera responder, Patricia entró por la puerta del jardín. Vestía un traje elegante color negro y tenía en sus manos una carpeta llena de documentos. «Allí estás, Diego Vázquez», gritó Patricia. «He estado buscándote por meses. Desapareciste con todo mi dinero después de nuestra ceremonia de matrimonio en Monterrey». Diego miró desesperadamente a su alrededor, buscando una salida, pero estaba rodeado por más de 100 invitados que ahora prestaban completa atención al drama que se desarrollaba frente a ellos. Varios de los periodistas presentes habían comenzado discretamente a grabar con sus teléfonos celulares. «No sé de qué están hablando estas mujeres», dijo Diego, pero su voz temblaba notablemente. «Deben estar confundidas. Nunca las he visto en mi vida». «¿Confundidas?», gritó Mercedes, sacando documentos de su bolso. «Tengo nuestras fotos de boda. Tengo el certificado de matrimonio con tu firma. Tengo los recibos de transferencia del dinero que me robaste. Y yo tengo todos los documentos de la venta de mis propiedades», añadió Patricia, abriendo su carpeta. «Documentos que tú me convenciste de firmar para tu supuesto negocio internacional». Los invitados ahora estaban completamente absortos en el drama. Don Alberto Sánchez se acercó a Diego con expresión severa. «Joven», le dijo con autoridad, «estas son acusaciones muy graves. ¿Qué tiene que decir al respecto?». Isabela se acercó a Diego con lágrimas en los ojos que, por primera vez en semanas, eran completamente genuinas. «Diego», le dijo, «por favor dime que esto no es verdad. Dime que no me has estado mintiendo todo este tiempo». La presión era demasiado para Diego. Podía ver que no había escape, que estaba rodeado por testigos importantes, que su cuidadosamente construida fachada se desmoronaba frente a la élite social de Guadalajara. Diego, acorralado y sin opciones, finalmente perdió completamente el control. El peso de sus mentiras, la presión de la situación y su propia arrogancia se combinaron para crear el colapso que Isabela había estado esperando. «Está bien», gritó Diego, su voz quebrándose. «Sí, me casé con todas ustedes, pero no fue por amor. Nunca fue por amor». Los invitados jadearon colectivamente. Algunos de los periodistas presentes comenzaron a tomar notas furiosamente, mientras otros continuaron grabando discretamente. «Todo fue por el dinero», continuó Diego, aparentemente decidido a destruir completamente su propia vida. «Ustedes, mujeres ricas, son todas iguales. Piensan que con su dinero pueden comprar el amor verdadero. Pues bien, yo les di exactamente lo que querían escuchar y tomé lo que necesitaba». Isabela se alejó de él, fingiendo estar devastada pero internamente triunfante. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Pensé que realmente me amabas». «¿Amarte?», se rió Diego con amargura, completamente fuera de control. «Te investigué durante 6 meses antes de siquiera conocerte. Sabía exactamente cuánto dinero tenías, cuándo había muerto tu abuela y exactamente cómo acceder a tu herencia. El matrimonio fue solo un medio para un fin. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados más respetables de Guadalajara habían sido testigos de la confesión más incriminatoria imaginable. Mercedes se acercó, sosteniendo sus documentos. «Y conmigo hiciste exactamente lo mismo. Me investigaste, me cortejaste, y luego desapareciste con mi dinero». «Por supuesto», gritó Diego, aparentemente incapaz de detenerse. «Fue fácil. Todas ustedes eran tan predecibles. Un poco de atención, algunas palabras dulces, y estaban dispuestas a dar todo». Patricia se acercó también. «Me convenciste de vender propiedades que me habían tomado 15 años adquirir. Y fue increíblemente simple», respondió Diego. «Solo tuve que inventar una historia sobre un negocio internacional, y ustedes firmaron todo sin siquiera leer los documentos». Don Alberto Sánchez, quien había estado escuchando con expresión cada vez más severa, se dirigió a Diego. «Joven, ¿está usted admitiendo públicamente que ha cometido fraude matrimonial, bigamia y estafa?» «Estoy admitiendo que soy más inteligente que todas estas mujeres juntas», gritó Diego, completamente irracional. «Y no soy el único. Mis socios Carlos Mendoza y Miguel Herrera me ayudaron a identificar a las víctimas perfectas. Esto ha sido una operación grupal durante años». Isabela no podía haber pedido una confesión más completa. Diego había admitido todo: el fraude, la bigamia, la estafa, y había implicado a sus cómplices. Todo frente a más de 100 testigos respetables.
El licenciado Martínez, quien había estado entre los invitados como parte del plan, se acercó inmediatamente a Isabela. «Señora Mendoza», le dijo, usando deliberadamente su nombre de soltera, «con esta confesión pública, podemos proceder inmediatamente con la anulación del matrimonio y todas las acciones legales correspondientes». El caos que siguió a la confesión de Diego fue controlado pero definitivo. Rosa Martínez, la abogada que representaba a las 3 mujeres, había estado presente entre los invitados y inmediatamente se hizo cargo de la situación legal. «Señor Morales», le dijo Rosa con autoridad profesional, «le informo que está siendo grabado y que todo lo que ha dicho esta noche será usado como evidencia en los procedimientos legales que comenzarán mañana mismo». Diego finalmente se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Trató desesperadamente de retractarse. «Esperen, no, yo estaba. El alcohol. No quise decir». «Demasiado tarde», interrumpió don Alberto Sánchez. «Más de 100 personas respetables hemos sido testigos de su confesión. No hay manera de retirar estas palabras». Los periodistas presentes ya estaban enviando la historia a sus editores. Para la mañana siguiente el escándalo sería noticia en todo el país. Mercedes se acercó a Isabela y la abrazó. «Gracias», le dijo con lágrimas en los ojos. «Gracias por darnos la oportunidad de obtener justicia». «Gracias a ustedes», respondió Isabela. «Solas, cada una de nosotras era una víctima. Juntas, somos una fuerza imparable». Patricia se unió al abrazo. «Este hombre destruyó nuestras vidas, pero no nos destruyó a nosotras». La fiesta, por supuesto, terminó abruptamente. Los invitados se fueron hablando en susurros sobre lo que habían presenciado. Muchos se acercaron a Isabela para expresar su apoyo y admiración por su valentía. «Señora Mendoza», le dijo la esposa del alcalde, «lo que hizo esta noche tomó un coraje extraordinario. Usted ha protegido no solo a sí misma, sino a todas las mujeres que podrían haber sido sus próximas víctimas». En las horas que siguieron, Diego fue arrestado por la policía, que había sido alertada discretamente por Rosa Martínez antes de la fiesta. Los cargos incluían fraude matrimonial, bigamia, estafa, uso de documentos falsos y conspiración. En los días siguientes al escándalo, la historia se convirtió en noticia nacional. Los medios de comunicación cubrieron extensamente el caso, no solo por lo dramático de la exposición pública, sino por las implicaciones legales más amplias. Diego fue mantenido en prisión sin derecho a fianza debido al riesgo de fuga. Sus socios, Carlos Mendoza y Miguel Herrera, fueron arrestados cuando trataron de huir del país. Los 3 enfrentaban múltiples cargos federales que podrían resultar en décadas de prisión. Isabela trabajó incansablemente con las autoridades para asegurar que Mercedes y Patricia recuperaran tanto dinero como fuera posible. Aunque no todo podía ser restituido, debido a que mucho había sido gastado o lavado a través de cuentas offshore, Isabela usó parte de su herencia para ayudar a compensar las pérdidas de las otras mujeres. «No es justo que ustedes sufran porque yo tuve los recursos para exponer a este criminal», le dijo Isabela a Mercedes y Patricia durante una reunión en su casa. «Podemos ayudarnos mutuamente a reconstruir nuestras vidas». Mercedes había decidido mudarse temporalmente a Guadalajara para trabajar con Isabela en el caso legal y para escribir un libro sobre su experiencia. «Quiero que otras mujeres aprendan a reconocer las señales», explicó. «Quiero que mi experiencia sirva para proteger a otras». Patricia había decidido comenzar una consultoría de seguridad financiera para mujeres. «Voy a enseñar a otras mujeres cómo proteger sus activos y cómo identificar a los depredadores financieros», dijo con determinación. El proceso legal fue relativamente rápido debido a la confesión pública de Diego y la abundante evidencia documental que las 3 mujeres habían recopilado. El matrimonio de Isabela fue anulado por fraude en menos de 2 meses, y ella recuperó completamente el control de su herencia. Diego fue sentenciado a 15 años de prisión federal por múltiples cargos de fraude, bigamia y estafa. Sus socios recibieron sentencias similares. Además, un juez ordenó que todos los activos de Diego fueran liquidados para compensar a sus víctimas. Un año después del escándalo, Isabela había reconstruido completamente su vida. La experiencia, aunque traumática, la había transformado en una mujer más fuerte, más sabia
y más determinada que nunca. Utilizó su experiencia y recursos para crear la Fundación Elena Mendoza, nombrada en honor a su abuela, dedicada específicamente a ayudar a mujeres víctimas de estafas románticas y matrimoniales. La fundación proporcionaba asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y asistencia financiera para mujeres que habían sido victimizadas por depredadores como Diego. Mercedes se había convertido en la directora ejecutiva de la fundación y había terminado su libro, Las Máscaras del Amor, Cómo reconocer y sobrevivir al fraude romántico, que se convirtió en un bestseller nacional. Patricia visitaba Guadalajara regularmente para dirigir seminarios sobre seguridad financiera para mujeres. Su consultoría había crecido hasta incluir oficinas en 5 ciudades mexicanas. Es increíble cómo algo tan devastador puede llevarnos a descubrir nuestra verdadera fortaleza, le dijo Mercedes a Isabela durante una reunión de la junta directiva de la fundación. Mi abuela siempre decía que las mujeres Mendoza no se rinden, respondió Isabela. Creo que finalmente entiendo lo que quería decir. La fundación había ayudado a más de 200 mujeres en su primer año de operación. Isabela recibía cartas semanales de mujeres agradeciendo por haberles dado las herramientas para reconocer y escapar de situaciones similares. Su familia y amigos la admiraban profundamente por su fortaleza y por cómo había transformado su trauma en una fuerza para el bien. Su prima Sofía le dijo durante una cena familiar: «Siempre supe que eras especial, Isabela, pero nunca imaginé que fueras tan valiente». «No fui valiente», respondió Isabela. «Solo fui una mujer que se negó a permanecer como víctima». 2 años después del escándalo, Isabela había encontrado una paz profunda consigo misma. Su fundación era reconocida nacionalmente, había hablado en congresos internacionales sobre fraude financiero y se había convertido en una voz respetada en la defensa de los derechos de las mujeres. Un día otoñal, mientras revisaba casos en su oficina de la fundación, conoció a Alejandro Ruiz, un abogado especializado en derechos humanos que había venido a ofrecer sus servicios pro bono. A diferencia de Diego, Alejandro era genuino desde el primer momento, honesto sobre sus propias luchas económicas, transparente sobre su pasado y completamente ignorante sobre los detalles de la herencia de Isabela cuando se conocieron. ¿Le gustaría tomar café después de esta reunión?, le preguntó Alejandro después de una sesión particularmente intensa sobre un caso difícil. Isabela dudó instintivamente. Después de Diego había jurado no volver a confiar completamente en un hombre, pero había algo fundamentalmente diferente en Alejandro. Una honestidad tranquila que no trataba de impresionar, una genuina pasión por la justicia que coincidía con la suya propia. «Está bien», respondió finalmente, «pero solo café». Alejandro sonrió sin arrogancia. «Solo café está perfecto». Mientras caminaban hacia una pequeña cafetería cerca de la oficina, Isabela reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. Diego había tratado de destruirla, pero en lugar de eso, la había ayudado inadvertidamente a descubrir quién realmente era. Una mujer capaz de enfrentar cualquier adversidad y salir más fuerte. Durante el café, Alejandro le habló sobre su trabajo con comunidades indígenas, sobre casos que había tomado sin pago porque creía en la causa, sobre su familia humilde en un pequeño pueblo de Jalisco. Isabela se encontró admirando no su riqueza o sus conexiones, sino su integridad y su compromiso genuino con la justicia. ¿Qué la motivó a crear la fundación?, le preguntó Alejandro, con genuina curiosidad. Isabela le contó su historia, sin dramatizar ni buscar compasión, simplemente compartiendo su experiencia como una lección de vida. Alejandro escuchó sin juzgar, sin tratar de arreglar nada, simplemente presente y comprensivo. «Debe haber sido increíblemente difícil mantener la actuación durante tantas semanas», observó Alejandro. «Lo fue», admitió Isabela, «pero también me enseñó que soy más fuerte de lo que jamás imaginé». Durante las siguientes semanas, Isabela y Alejandro comenzaron a verse con más frecuencia. Él la ayudaba con casos legales complejos en la fundación, y ella encontraba en él a alguien con quien podía ser completamente ella misma, sin pretensiones, sin máscaras, sin miedo a ser juzgada. Una noche, mientras trabajaban tarde en un caso particularmente difícil, Alejandro le dijo: «Isabela, hay algo que necesito decirte». Isabela sintió un momento de pánico.
¿Sería este el momento en que Alejandro revelaría sus verdaderas intenciones? Estoy enamorándome de ti, continuó Alejandro, y necesitas saber que no sé exactamente cuánto dinero tienes. No he investigado tu pasado financiero, y francamente, no me importa. Me importas tú, tu inteligencia, tu fortaleza, tu pasión por la justicia. Si eso te hace sentir incómoda, lo entiendo completamente. Isabela lo miró a los ojos y vio algo que nunca había visto en Diego: vulnerabilidad genuina, honestidad sin agenda, amor sin condiciones. Alejandro, le dijo suavemente, creo que yo también me estoy enamorando de ti, pero la historia tenía un último giro que ni Isabela ni nadie más había anticipado. 3 años después del escándalo con Diego, mientras Isabela y Alejandro planeaban su compromiso, recibió una llamada que cambiaría todo una vez más. Isabela, le dijo el licenciado Martínez por teléfono, con una excitación inusual en su voz, necesitas venir a mi oficina inmediatamente. Acabo de recibir algo extraordinario. ¿Qué pasa?, preguntó Isabela preocupada. Una carta de tu abuela. Una carta que debía ser entregada solo bajo circunstancias muy específicas. Isabela se quedó sin palabras. Su abuela había muerto hacía más de 4 años. Cuando llegó a la oficina del licenciado, encontró sobre su escritorio un sobre sellado con el sello de cera de la familia Mendoza y una nota en la caligrafía inconfundible de su abuela Elena. ¿Cuándo llegó esto?, preguntó Isabela. Esta mañana, por mensajería especial, enviada por un bufete de abogados en Suiza, explicó Martínez. Aparentemente, tu abuela dejó instrucciones muy específicas de que esta carta solo debía ser entregada si 3 condiciones se cumplían. Primero, que te casaras. Segundo, que tu matrimonio fuera anulado por fraude. Y tercero, que usaras tu experiencia para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Isabela abrió la carta con manos temblorosas. La letra de su abuela, elegante y firme, llenaba varias páginas. Mi querida Isabela, si estás leyendo esta carta, significa que has pasado por una de las pruebas más difíciles que la vida puede presentar a una mujer: la traición del corazón combinada con la avaricia. Significa también que has demostrado tener la fortaleza, la inteligencia y el coraje que siempre supe que poseías. Yo pasé por algo similar cuando era joven. Un hombre que creí que me amaba trató de estafar a mi familia cuando comenzaba a construir nuestro imperio textil. Esa experiencia me enseñó a ser más sabia, más fuerte y más cautelosa. También me enseñó que las mujeres debemos protegernos unas a otras. Por eso incluí las cláusulas de protección en mi testamento, no porque no confiara en tu juicio, sino porque sabía que los depredadores siempre existirían, y quería darte las herramientas para defenderte si alguna vez las necesitaras. Pero ahora, mi querida nieta, quiero revelarte el verdadero secreto de la herencia familiar. La fortuna que conoces, significativa como es, representa solo la mitad de lo que realmente dejé para ti. La otra mitad ha estado esperando en un fideicomiso especial en Suiza, administrado por abogados que no conocían tu identidad hasta hoy. Esta segunda herencia solo podía ser liberada si demostraste 3 cosas: que eras lo suficientemente inteligente para detectar el fraude, lo suficientemente fuerte para enfrentarlo y lo suficientemente generosa para usar tu experiencia para ayudar a otras. Has hecho las 3 cosas, y más. Has convertido tu dolor en poder, tu trauma en triunfo, y tu experiencia personal en una fuerza para el bien social. La segunda herencia asciende a 75 millones de pesos adicionales, más propiedades en Europa y América que no conocías. Pero más importante que el dinero es el conocimiento de que has demostrado ser digna del verdadero legado de las mujeres Mendoza. No solo la riqueza, sino la sabiduría, la fortaleza y la compasión. Usa estos recursos para continuar tu trabajo. Ayuda a más mujeres. Cambia las leyes. Crea un mundo donde las mujeres como nosotras no tengan que enfrentar solas a los depredadores. Y cuando encuentres el amor verdadero, porque sé que lo harás, recuerda que el amor real se construye sobre la honestidad, el respeto mutuo y la admiración genuina, no sobre el dinero o las posesiones. Estoy orgullosa de la mujer en que te has convertido, Isabela. Tu abuelo y yo estamos cuidándote desde donde sea que estemos ahora. Con todo mi amor y admiración, tu abuela, Elena P.S.
He dejado instrucciones para que se establezca una fundación internacional con recursos adicionales. Tu fundación actual es solo el comienzo de lo que puedes lograr. Isabela terminó de leer la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas. El licenciado Martínez le entregó una carpeta llena de documentos legales que confirmaban todo lo que la carta había revelado. Tu abuela, dijo Martínez con admiración, era una de las mujeres más extraordinarias que he conocido. Había planeado todo esto desde hace décadas, incluso antes de tu nacimiento. Isabela pensó en Alejandro, quien la esperaba en casa sin saber nada sobre esta nueva revelación. Pensó en Mercedes y Patricia, quienes se habían convertido en hermanas adoptivas. Pensó en todas las mujeres que su fundación había ayudado y en todas las que aún podría ayudar con estos nuevos recursos. Pero más que nada, pensó en su abuela Elena, quien había encontrado una manera de seguir protegiéndola y guiándola incluso después de la muerte. Epílogo. El verdadero legado. 5 años después de recibir la carta de su abuela, Isabela se casó con Alejandro en una ceremonia íntima en los jardines de la Hacienda San Miguel. Esta vez, no hubo cientos de invitados ni ostentación excesiva, solo familia cercana, amigos verdaderos, y las hermanas que había encontrado en Mercedes y Patricia. Mercedes fue su madrina de bodas, y Patricia fue quien ofició la ceremonia, habiendo obtenido su licencia como oficiante civil para la ocasión especial. ¿Prometes amar a Alejandro no por lo que tiene, sino por quién es?, preguntó Patricia durante la ceremonia, añadiendo un toque personal que hizo reír a todos los presentes. Lo prometo, respondió Isabela, mirando a los ojos a Alejandro, con un amor que sabía era completamente genuino. La Fundación Elena Mendoza se había convertido en una organización internacional, con oficinas en 12 países. Habían ayudado a más de 5.000 mujeres. Habían logrado cambios en las leyes de varios países para proteger mejor a las víctimas de fraude matrimonial, y habían creado programas educativos que se enseñaban en universidades de todo el mundo. Diego cumplía su sentencia en una prisión federal, donde había intentado múltiples veces contactar a Isabela para explicar sus acciones. Isabela nunca respondió a ninguna de sus cartas. Había aprendido que algunas personas no merecen segundas oportunidades, y que perdonar no significa olvidar o permitir que el abuso continúe. Durante su luna de miel en Italia, Isabela y Alejandro visitaron algunas de las propiedades europeas que había heredado de su abuela. En una villa en la Toscana, encontraron otra sorpresa: una biblioteca llena de diarios y cartas que Elena había escrito durante toda su vida, documentando no solo la construcción de su imperio empresarial, sino también sus pensamientos sobre el amor, la traición, la fortaleza femenina y la importancia de las mujeres apoyándose mutuamente. Tu abuela era una feminista antes de que existiera la palabra, le dijo Alejandro a Isabela mientras leían juntos algunos de los diarios. Creo que todas las mujeres fuertes son feministas por necesidad, respondió Isabela. La vida nos enseña que tenemos que defendernos a nosotras mismas y a las demás. En uno de los últimos diarios, escrito poco antes de la muerte de Elena, Isabela encontró un pasaje que la conmovió profundamente. He vivido lo suficiente para ver que el verdadero éxito no se mide en dinero o propiedades, sino en las vidas que tocas y los corazones que cambias. Mi mayor esperanza es que Isabela comprenda esto algún día. Mi mayor temor es que tenga que aprender las lecciones difíciles como las aprendí yo, pero si tiene que aprenderlas, espero haberle dado las herramientas para no solo sobrevivir, sino para transformar el dolor en poder. Isabela cerró el diario y miró por la ventana de la villa hacia los viñedos que se extendían hasta el horizonte. Su abuela había tenido razón. Había tenido que aprender las lecciones difíciles, pero también había tenido razón sobre las herramientas y el poder. ¿En qué piensas?, le preguntó Alejandro acercándose para abrazarla. En que mi abuela me dio mucho más que dinero, respondió Isabela. Me dio la fortaleza para convertir la traición en triunfo, el trauma en transformación y el dolor en propósito. ¿Y qué piensas hacer con todo eso? Isabela sonrió, pensando en todas las mujeres que aún necesitaban ayuda, en todas las leyes que aún necesitaban cambiarse, en todo el trabajo que aún quedaba por hacer. Cambiar el mundo, dijo simplemente, una mujer a la vez. Y mientras el sol se ponía sobre la campiña italiana, Isabela Mendoza, ahora Isabela Ruiz,
Sabía que había encontrado algo más valioso que cualquier herencia. Había encontrado su verdadero propósito, su verdadero poder y su verdadero amor. La historia que había comenzado con una traición devastadora se había convertido en una victoria no solo personal, sino social. Isabela había aprendido que a veces los peores momentos de nuestras vidas nos revelan quiénes realmente somos y de qué somos capaces. Pero quizás la lección más importante que había aprendido era esta. El verdadero secreto de la herencia no estaba en el dinero que su abuela había dejado, sino en la fortaleza, la sabiduría y la compasión que había heredado de generaciones de mujeres Mendoza que se habían negado a ser vencidas por las circunstancias. Y esa herencia, Isabela sabía, era la única que realmente importaba.